21 días de ayuno y oración, viviendo la restitución. Día 15, el poder de la unidad. Amados hermanos, este tema me encanta y esta semana le vamos a dar un enfoque al devocional de nuestras relaciones como familia, como iglesia, como células, como cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vamos a iniciar con un versículo. Génesis capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Amados, como iglesia podremos lograr muchísimo, lograr grandes cosas si estamos unidos. Repite conmigo esta palabra, unidos. Ejemplo, si ponemos el ejemplo de una gota de nieve, un trocito de nieve que cae en tu rostro, eso se va a derretir, ¿sí o no? Desaparece. Pero imagínate si caen miles y miles de trozos de nieve. Amados, eso puede detener hasta el tráfico entero. Lo habrás visto en las carreteras, porque están unidos, es cantidad. Lo mismo sucede en la vida de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un poder limitado en el Señor, pero todos juntos somos un ejército de salvación. Amén. La iglesia unida es una fuerza poderosa en el Señor. Veamos otro versículo. El libro de Marcos capítulo 3 versículo 25 dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es necesario que haya unidad en medio de la iglesia. Amén. Unidad entre células, entre líderes en entrenamiento, con el pastor. O sea, toda la unidad, amados hermanos, toda la iglesia en general. Aquí quiero hacer una aclaración, que hay una diferencia entre unión y unidad. Unión es juntar una cosa, como por ejemplo juntar papas en un saco de papas. Hay unión, o sea, están juntadas las papas, pero no están unidos. ¿Cuándo es que están unidos esas papas? Cuando lo haces un puré. Esas papas podríamos decir que ya recién hay unidad cuando están ahí totalmente entrelazados. ¿Sí me están entendiendo? No es lo mismo tener un saco de papas y un puré de papas. El saco de papas es una unión de papas en un saco y el puré es la unidad. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, también se ve un ejemplo, pero maligno, de unidad, que es cuando el pueblo, una parte del pueblo en Babilonia se unió para edificar la Torre de Babel. Las raíces de Babilonia están en la Torre de Babel, que fue construida para poder llegar a Dios y es posible llegar mucho más lejos que Dios. Entonces, ¿qué había allí? El espíritu de Satanás, de Lucifer, estaba dentro de allí. Ellos querían hacerse un nombre. Sus razones eran malignas, fue por eso que el Señor los confundió el idioma, las lenguas entre ellos. Sin embargo, en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, a pesar que había personas que tenían diferentes lenguas, el Señor los hizo hablar en lenguas. Es más, el mismo Señor, mediante el Espíritu Santo, vino e hizo que personas de todas las naciones hablaran el mismo idioma. Se fundó la iglesia. Entonces veamos dos ejemplos, algo negativo y algo positivo. Lo negativo: en Babilonia, los antiguos hombres, ellos adoraban otros ídolos y construyeron una torre, la Torre de Babel. Y cuando Dios vio lo que estaban haciendo, Dios dijo, si siguen adelante, nada les va a ser imposible para ellos, porque estaban bien unidos. ¿Pero con qué objetivo? Algo maligno, y los confundió. Pero en el lado positivo, ya en Pentecostés, todas las cosas se volvió posible para la iglesia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Entonces veamos una característica clave de la unidad. Es que hay unidad cuando tenemos el mismo propósito. Veamos Génesis capítulo 11, versículo 4. El contexto de este versículo es la Torre de Babel. Dice la palabra: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces vemos cómo este pueblo se unieron con ese propósito de construir una torre que llegue hasta el cielo. Estaban unidos, tenían un solo propósito. Lo mismo debe suceder actualmente con la iglesia. Los cristianos, los hijos de Dios, también debemos andar en un solo propósito. Claro, no somos llamados a construir torres, pero sí a edificar iglesia, casa para Dios. Amén. Cuerpo con piedras vivas, con personas. No me refiero a fierro y cemento, construir templos, sino edificar iglesia. Amén. Vidas, personas. Entonces podríamos decir algo de una manera específica de acuerdo a la visión que tenemos como iglesia.
¿Cuál sería esto entonces? Podríamos decir que estamos unidos cuando tenemos todos mismos, hermanos, un mismo sueño de construir una iglesia de vencedores, edificar una iglesia de vencedores, donde cada miembro es un ministro y cada casa una extensión de la iglesia, conquistando así nuestra generación para Cristo a través de las células que se multiplican. Amén. Esa es nuestra visión como iglesia. Trabajamos mediante células en las casas donde funcionan los hermanos, los líderes en entrenamiento. No hay un super líder. Todos hacemos iglesia y personas nuevas llegan ahí para ser parte de la iglesia. Amén. Por lo tanto, esta visión, hermanos, este propósito, este sueño, no es el sueño de uno. Es el sueño que está en el corazón de Dios. Hijos. Amén. Tener hijos. Y te animo, amado hermano, que en este tiempo de ayuno de oración, en esta última semana, tú puedas tener ese deseo en tu corazón. Hijos, estar unidos con la iglesia, con el propósito de tu líder, con el propósito junto con nosotros, con el pastor. La misma visión, edificar iglesia, una iglesia de vencedores. Amén. Otra característica de la unidad es que todos se someten a una sola cabeza. En el plan de Babilonia, ¿quién era el maestro? Era el propio Satanás que estaba dirigiendo esa misma obra. Pero hoy, en el tiempo de la iglesia, en la era de la gracia, quien dirige la edificación de la iglesia es el propio Espíritu Santo. Amén. Y cuanto más es nuestra experiencia de comunión con nuestro Señor Jesucristo, más nos postramos ante su voluntad. Podemos tener una experiencia mucho mayor de unidad de iglesia. ¿Por qué? Porque estamos siendo llenos y al estar llenos de Él podemos sentir lo que Él siente, desear lo que Él desea, edificar casa, iglesia. Amén, amados hermanos. Por lo tanto, en la vida de la iglesia local, también, amados hermanos, hay una cabeza. En tu célula hay un líder. Anda con tu líder, conversa con tu líder. Si tu líder dice para llevar 10 encontristas, vamos, no le pongas el pretexto. No, mucha gente que por acá, no sé, esta iglesia solamente se enfoca en números. No, es el sueño que también tiene tu líder, de ver crecer la célula, de que se puedan levantar nuevos líderes en entrenamiento. Tu líder también va a dar oportunidades para que compartas palabra, para que participes en algunas áreas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es edificar una iglesia de vencedores. Amén. No una iglesia donde todos se callan y escuchan al líder y el líder siempre hace todo. No, queremos que toda la iglesia participe. Por lo tanto, estén unidos junto al líder de célula. Por mi parte, como pastor, me junto con los líderes por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días para transmitir encargos, dirección, planificación. Yo ando con ellos, amén. Pero con quien más vas a tener comunicación es con tu líder de célula. Con tu líder de célula puede ser que te veas más de una vez a la semana. Muy aparte de la célula, muy aparte de los cultos, lo vas a ver constantemente fuera en comuniones, visitas. Por lo tanto, anda junto con tu líder. Comparte los sueños de tu líder. Sigue a tu líder. Sé un apoyo para el líder. Sé un ejército junto con tu líder. Amén. Y tocando ese asunto de un ejército, ¿cómo es un ejército? Un ejército nunca va a conquistar nada si no tienen una cadena de mando, si no hay alguien que esté dando direcciones. Y es necesario que haya alguien que dé direcciones y los que están debajo del líder, debajo de la cabeza, puedan seguir las instrucciones. Esa es cadena de mando y eso sucede en un ejército. No hay cada uno por su lado. Por lo tanto, queremos hacer iglesia, conquistar esta ciudad, conquistar el barrio donde el Señor ha colocado la célula. Por lo tanto, anda con tu líder. Amén. Si lo crees, di conmigo, amén. Voy a estar unido a mi líder. Hay muchos aspectos para poder compartir en el tema de la unidad, pero voy a cerrar con uno más, hermanos. Otra característica importante de la unidad es cuando hablamos el mismo idioma. Era que los babilonios hablaban el mismo idioma y por eso estaban en un mismo propósito. Entendían las órdenes y comenzaron a construir la torre, ladrillo por ladrillo. Pero el Señor detuvo esa construcción, ese avance, cuando les confundió el idioma, la lengua, y ya no podían hablar lo mismo. Ahí hubo desunión y paró la obra. Sin embargo, nosotros como iglesia del Señor, amados hermanos, a través de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, cuando hubo esa manifestación, los cristianos, los hijos de Dios, empezaron a hablar el mismo idioma. Y no solamente el mismo idioma, el idioma celestial, sino un amor diferente, un amor incondicional, el perdón y gracia, un mismo sentir, un mismo idioma, amados hermanos.
Por lo tanto, como iglesia tenemos un nuevo idioma, el idioma del amor, el idioma de la gracia. Amén. Y solamente nuestra iglesia va a avanzar, va a poder perseverar si hablamos un mismo idioma. Volviendo al tema de nuestra visión como iglesia de edificar una iglesia de vencedores donde cada miembro es un ministro. ¿Qué significa ser cada miembro es un ministro? Que todos los hermanos, todo hijo de Dios debe funcionar en el cuerpo de Cristo. Tanto así como el líder, como el pastor puede orar por enfermos, puede compartir palabra de Dios, también creemos que el hermano que recién se está integrando al cuerpo de Cristo, es decir, el nuevo convertido, el que recién aceptó Cristo en su corazón, también lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, es parte del cuerpo y todos somos un ministro. Y por lo tanto, no solamente el líder y el pastor, el nuevo convertido, el nuevo hijo de Dios, él también puede compartir el evangelio, ya sea aprovechando los momentos en la célula, en las comuniones, como también donde el Señor lo coloca, en su trabajo, en su casa. Ahí también él es un ministro, es nuevo convertido, sí, quizás no sabe mucho de la Biblia, pero con su propia experiencia y los pocos versículos que sepa, ya puede estar compartiendo el evangelio. Para nosotros esa es la visión de ministro, que funciona, que asume el llamado. Somos ministros ¿de quién? De Jesucristo. Entonces esa es nuestra visión. ¿Y qué pasaría si en medio de la iglesia, en medio de la célula, se levante alguien y diga: no, yo no estoy de acuerdo con esa visión? A mí me han enseñado que hay clérigos y hay laicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un grupo exclusivo y los demás son pueblos. Están los sacerdotes en general y está el pueblo. Y no todos pueden compartir, solamente los sacerdotes, solamente los clérigos. Ok, él quiere tener esa visión, ok, pero en medio de nosotros no puede funcionar porque no podemos hablar el mismo idioma. Si hay idiomas diferentes, eso causa confusión y división, y como iglesia local no queremos que haya división. Necesitamos hablar el mismo idioma, cada miembro un ministro, una iglesia de vencedores, donde todos funcionan, donde hay unidad. Amén, amados hermanos. Entonces, atención, líderes en entrenamiento, amado hermano, que eres parte de una célula, que eres parte de este cuerpo de Cristo, de la iglesia aquí en Trujillo. Si en algún momento hay alguna visita o algún miembro de la célula que de un momento a otro empieza a hablar otro idioma y no está de acuerdo con la visión de iglesia, entonces es mejor que ese hermanito busque otro lugar, otra iglesia donde puedan hablar el idioma que él sí quiere hablar. Pero no permitamos que haya confusión. Obviamente no le vas a expulsar de una manera brusca, absurda. Hazle entender: hermano, entiendo tu visión es buena, sin embargo, nosotros estamos andando por este camino y tú quieres andar por ese camino y juntos no podemos andar. Estoy seguro que Dios te va a colocar en el camino que tú sí quieres, en la visión que tú tienes como iglesia. Amados hermanos, velemos, cuidemos la salud de la unidad de la iglesia. Es importante eso, hermanos. Es muy importante que hablemos un solo idioma. Por lo tanto, perseveremos en la unidad de la vida de la iglesia, de la célula. Amén. Hay mucho poder en la unidad. Amado hermano, que este devocional sea de mucha bendición para tu vida, que tú puedas verte, sentirte que eres parte de algo, eres parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos, amén. Puede ser que vivamos en casas diferentes, pero estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Queremos lo mismo, anhelamos lo mismo. Y si hasta ahora no estabas tan unido con nosotros, que este tiempo de ayuno y oración tú puedas decir al Señor: Señor, enséñame a estar unido con mi líder, con mi célula, con la iglesia, con el pastor, que podamos andar juntos y conquistar grandes cosas juntos, con mi célula, con mi líder, juntos como iglesia, que esta ciudad entera de Trujillo, de la Libertad y alrededores pueda ser alcanzadas. Podamos hacer historia, amados hermanos, pero solo no podemos. Necesitamos estar unidos en un mismo idioma, un mismo lenguaje. Amén. Que este tiempo de ayuno y oración tú puedas orar por eso, para que haya unidad. Amado hermano, deseamos que esa unidad también se vea en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, un mismo idioma. Amén. No olvides que este devocional ya está terminando y después de eso te animo que puedas orar. Separa un tiempo para orar por ese tema del día de hoy. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga.